¿Listo? ¿Lo tiene? Me acompaña ahí en su Biblia, dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Gloria a Dios. El día de ayer, esta semana fue una semana muy, muy cansada para mi esposa y para mí. Ayer estaba orando con el Señor y me dio esta palabra, perdón, puso esta palabra en mi corazón para compartirles. Oraba al Señor y le decía, bueno, Padre, ¿qué quieres que hable a tu iglesia el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para tu iglesia? Y puso esto en mi corazón. Háblales y pregúntales si saben para qué fueron creados. Y lo que yo le dije, Señor, ya se los pregunté. La otra vez se los pregunté y de todos nada más 3 saben para qué fueron creados. Eso, muy bien. Arely fue una de las que dijo, sí, yo ya sé para qué. Eso. Muy bien. Así que ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón. ¿Para qué fui creado? ¿Sabes para qué fuiste creado? ¿Entiendes cómo vas a llegar? No solamente para qué fuiste creado, sino cómo vas a llegar a ese punto. Porque los 3 que dijeron, sí, yo sé. Bueno, ¿y ahora entiendes cómo vas a llegar a ese punto? Porque algunos creen, algunos piensan, algunos creen que lo saben y no lo saben. ¿Y cómo van a llegar a ese punto? Bueno, por principio de cuentas, hermanos, a todos nos ha tocado vivir diferentes historias de vida. Vivimos en un mundo caído donde ni la posición social, ni nuestra posición económica, ni cualquier otra nos asegura una vida cómoda o tranquila. Las lágrimas, el dolor no reconoce estrato social ni entorno cultural. A todos en este mundo caído nos ha tocado el dolor. En este mundo, la belleza interna y la belleza externa nada son y nada valen. Guapas y guapos, bellos y feos, todos hemos sido tocados por el dolor. Así que vivimos en un mundo caído. Muchos de nosotros, más que vivir, sobrevivimos. Muchos de nosotros, más que vivir la vida, estamos sobreviviendo la vida. Vamos con tumbos, con situaciones difíciles, pero vamos tratando de seguir la vida. Algunos están viviendo una vida políticamente correcta. ¿Entiendes lo que es eso? No fuman, no toman, no dicen groserías, porque son políticamente correctos, cristianamente correctos. Algunos lo hacen, aquí en la congregación no, aquí en la congregación es gloria a Dios. Tienen su propio concepto del Señor y allá en su casa sí echan vigas como si fuese que no sé qué. Pero ellos creen vivir políticamente correcto porque no hacen daño. ¿Qué daño pueden hacer 2, 3 palabrillas? Hay 2, 3 flores que se me salgan de repente. Así que vivimos, o algunos sobrevivimos en esta vida, viviendo de forma correcta, cristianamente correcta. Pero en todos los entornos, en todas las edades, en todos los estratos, existe una pregunta que tarde o temprano nos va a abordar. ¿Para qué fui creado? ¿Para qué fui creado? A algunos esta pregunta les abordó en su juventud. A otros les va a abordar. A otros van a cumplir 60 años y la pregunta va a llegar. Mire, tal vez va a tardar tiempo. Tal vez va a tardar tiempo. Algunos ya la pregunta los abordó y están ignorando la pregunta. Es como que no te veo, no te veo, no te veo. Porque hablando de vidas políticamente correctas, algunos están viviendo, están desarrollando una carrera, estudios, o están en medio de un matrimonio o de la crianza de los hijos. Pero va a llegar un momento en que ese estudio de la carrera va a terminar. Va a llegar un momento en que en lo que te afanaste en criar y educar hijos, van a crecer y se van a ir. Y va a llegar un momento en que te vas a tener que confrontar con esa pregunta. ¿Para qué fui creado?
Hace un tiempo, mi mamá, saben que mis padres, bueno, la mayoría sabe que mis padres viven en Guanajuato, y nos enteramos que mi mamá estaba tomando un curso de serigrafía. Y mi pensamiento fue, ¿para qué quiere mi mamá un curso de serigrafía? Ella está felizmente en su casa, con su marido, chulada de marido que le tocó. Tiene estas preciosuras de hijos. ¿Para qué quiere tomar un curso de serigrafía? No es una joven, ni es así una chavita que va empezando su vida que hay para ir sacando. No, mi papá es pensionado, recibe una pensión que si bien no es tan jugosa, les alcanza para vivir muy bien. ¿Para qué mi mamá quiere un curso de serigrafía? Y mi mamá nos platicaba que tomaba el camión y se subía, iba con su jefe, ahí estaba trabajando y aprendía. Porque tarde o temprano te va a confrontar la pregunta, ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste creado? Porque entonces ya no vas a encontrar recursos ni dónde esconderte, ni en los estudios, ni en tus relaciones, ni en nada. Así que tarde o temprano nos va a afrontar esta pregunta, nos va a confrontar. Y es lo que Dios puso en mi corazón para hablarte esta mañana. Quiero explicarme correctamente. El deseo, la intención del corazón de Dios es que te realices. La intención y el deseo del corazón de Dios es que tú vivas pleno. Cuando la Biblia dice, Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿cómo defines la vida en abundancia? ¿Cómo defines la vida en abundancia? Porque es muy subjetivo eso. ¿Cómo defines estoy viviendo una vida abundante? Podríamos decir que si tienes recursos, vives en una bonita zona, tienes un buen trabajo, vives una vida abundante. ¿A qué se refiere la Biblia con vida abundante? Bueno, cuando la Biblia habla de vida abundante se refiere a que tú te realices, a que tus sueños y tus metas se realicen. Pero ojo, no está hablando la Escritura en un sentido emocional o carnal. No está hablando eso. Una de las primeras personas o actores, ahora hay un movimiento en nuestra sociedad de que resulta que ya todo el mundo está encontrando su verdadero yo. Ayer en la noche estaba viendo un video de esos locos que salen en Facebook de un hombre que gastó $100,000 para hacerse un traje de perro que se viera natural, de forma natural, porque el anhelo en su vida siempre había sido ser un perro. Y no solamente un perro, él tenía una raza en específica, se llama Border Collie ese perro. Y pasan el video y tú ves el perro y se ve muy real, pero es un hombre. Y se tira y le rascan la panza y le echan la comida en su plato y toma agua. Y él se siente realizado. Un hombre que ya tiene 80, ya tiene 60 años y dice de repente voy a dejar a mi esposa, y nietos, quiero hablar con ustedes porque lo mío es ser mujer. Y no cualquier mujer, lo mío es hacer show y bailar. Y el señor abandonó a la esposa teniendo hijos, nietos y es que me tengo que realizar. Dios quiere que te realices. Esto es vida y vida en abundancia, pero no está hablando desde un sentido emocional secular. Porque se nos ocurre cada cosa en cada tiempo. Digo, la ciencia lo tiene bien registrado con la crisis de los 30 y la crisis de los 40. En la crisis de los 30, en las crisis de los 40, cuando el señor de 40 se quiere catafixiar a la esposa por 2 de 20. Pero es lo que Dios quiere. Dios quiere que sean esos de chicos. Yo de niño, cada día mi mamá, pobrecita de mi madre, pero decía contigo no sé qué, no te hallo por dónde, no te hallaba por dónde. Todo lo que te daba lo destruías. Y yo decía, mi hijo va a ser ingeniero. No, hombre, ¿cuál ingeniero? Todo lo destruías. Un día amanecías y decías, quiero ser luchador, mamá. Ya me vi aventándome de la tercera cuerda. En otra ocasión, y de eso sí me acuerdo, yo quería ser de señor de la basura. Porque a mí se me hacía bien chido. Allá en mi rancho pasaba un camión, estaba un hombre allá arriba del camión y otro desde acá le aventaba el bote a la basura. Y de niño, cuando mi mamá lavaba la ropa, yo me subía a la cama y tirábamos toda la ropa al suelo. Toda la ropa limpia. Y mi hermano la echaba en un bote y me la aventaba. Y yo la agarraba en la cama y la vaciaba. Yo decía, lo mío es llegar a ser un
Un tiempo quise ser sacerdote. Un día me acerqué con mi mamá y le dije, he encontrado mi vocación. Quiero ser sacerdote. Eso de pasar y hijos los perdono. Aventarles agua, eso siento que es lo mío. Pero Dios no quiere que cumplas tu sueño desde una perspectiva emocional o secular. Dios tiene planes. Dios tiene planes. El plan de Dios primero es que conozcas y cumplas tu propósito en la tierra. Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Lo tienes? Efesios 2:10. Amén. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes que en la Biblia dice que hay varios libros allá en el cielo? Y uno de los libros es el de los secretos. Está el libro de la vida, está el libro de las cosas ocultas. Y uno de esos libros está escrita tu historia. Ahí Dios tiene escrita la historia que Él pensó y creó para ti. Él nos hizo, Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Mira, existen 3 clases de historias y existen 2 clases de buenas obras. Existen 2 clases de buenas obras. Unas son buenas obras terrenales, por así decirlo. Ir y darle de comer al hambriento es una buena obra. Apoyar a alguien que no tiene para sus estudios es una buena obra. Algunas empresas que se llaman socialmente o que se dicen a sí mismas socialmente responsables hacen cosas buenas. Donan lentes, donan alimentos, apoyan centros comunitarios de alcohol, de drogadicción. Son buenas obras. Pero hay una especie de buenas obras que Dios ha creado, ha diseñado, ha preparado para que andemos en ellas. Dios preparó de antemano esta buena obra: dar de comer a los pobres. Hay 2 personas, una que lo hace en sus fuerzas, en sus deseos, de forma carnal y emocional. Lo va a hacer y va a ser bueno. Pero hay otra persona que Dios preparó, diseñó y creó para hacer esto. ¿Cómo crees que va a funcionar mejor? Así que Dios nos hizo y preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. O sea, que todavía no existía esta tierra cuando Dios ya tenía el plan para ti. Y ya tenía lo que tú ibas a hacer y ya tenía diseñado el propósito de tu vida. Vamos a explicarlo más claro. Existen 3 clases de historias: la carnal, la buena y la del cumplimiento. La carnal, la buena y la del cumplimiento. Y estas historias las vemos reflejadas en la vida de Moisés. ¿Cómo entendemos mejor esto de que Dios nos preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas? ¿Ya entiendes o ya estás escuchando que hay un propósito de Dios para tu vida? Tú fuiste creado con un propósito. Existen 3 clases de historias en esto. Primero, la carnal. Acompáñame a Éxodo capítulo 2, verso 11 y 12. Éxodo 2, 11 y 12. ¿Lo tienes? Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Amén. Mira, tenemos en la iglesia cristiana varios mitos sobre Moisés. Primero,
Uno de los primeros mitos es que Moisés no sabía quién era. Y de repente un día cuando estaba ahí en la corte del faraón y vio a su pueblo oprimido, como que algo entró en su corazón. No, desde que Moisés nació o desde que tuvo uso de razón, él sabía que no era egipcio, él sabía que era hebreo, él sabía que su pueblo era aquel y que le habían hecho un favor al adoptarlo y al hacerlo crecer como hijo de la hija del faraón. Tuvo buena escuela, tuvo buena enseñanza, servicio militar, pero él sabía quién era. Y cuando ve a su pueblo que está oprimido, él tiene esta sensación de yo aquí bien a gusto y mi pueblo, mi nación está siendo oprimida. Hay otro mito que tenemos de Moisés, porque lo han perpetuado las películas, que cuando Moisés vio que su pueblo estaba siendo lastimado, él le dijo al egipcio, déjalo en paz. Y que cuando lo empujó, el egipcio trastabilló, se pegó en la cabeza y ¡ay! Ya se nos murió. Usted lo vio en la película. No lo leyó en la escritura. Pero la escritura dice que Moisés cuando se levanta y ve eso, miró a un lado y miró a otro. Dijo, este ingrato desgraciado fue el que estaba golpeando a mi pueblo. Ahorita no las vamos a ver. Y mira a un lado, mira al otro, no viene nadie, se va sobre él y lo mata. Premeditación, alevosía y ventaja. Lo mata. Y como sabe que está haciendo algo mal, porque está la ley que dice que cualquiera que lastime o mate a un egipcio tiene que morir, va y después de que hace su show, va y lo entierra en la arena y lo oculta ahí. Y él piensa que nadie lo vio. Él piensa que nadie lo vio, pero lo mata ahí. Lo mata con toda alevosía, con toda ventaja. ¿Recuerdas cómo es descubierto? Es descubierto porque un día después hay dos judíos peleando y él se mete y les dice, hey, tranquilos, no se peleen, somos hermanos, no se peleen. Y uno de los judíos dice, ¿y quién te puso de juez entre nosotros? ¿O qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y ¡ay! Escena de telenovela casi. Tum, tum, tum. Ay, Dios santo. Y hay patas, ¿para qué las quiero? Porque dijo, si este sabe, todo el mundo sabe. Y en cuanto se den cuenta, me van a agarrar. Varias preguntas tenemos aquí. ¿No era algo bueno lo que estaba haciendo Moisés? Moisés sabía que su pueblo tenía que ser liberado. Moisés quería liberar al pueblo. No mató a una buena persona, mató a un ingrato egipcio malvado. ¿No era algo bueno lo que hacía Moisés? Ahorita empiezas a ver todo el cuadro y dices, ah, caray, no, ¿verdad? Pero te aseguro que si no vieras todo el cuadro dirías, pues está bien, tiene un sueño, tiene un pensamiento, ver que su pueblo sea libre, no quiere que sus hermanos se peleen. Pues tal vez no fueron las formas, debió haber sido más sutil, pero está bien. Bueno, esa es la parte de la historia carnal. En tu historia, tú tienes un pensamiento carnal. Has soñado con tener una profesión, un oficio. Has soñado con ser tal vez, hay personas que realmente su mayor sueño es tener una familia, ser mamás. Ya se ven ellas, son las niñas que de chiquita traen al bebecito aquí, le dan de comer y ay, voy a hacer la comida para el esposo. Su visión es, yo tengo que ser mamá. Hay personas que desde chiquitos están con la visión de tener una profesión. No son como yo, son más centrados. Saben lo que quieren. Tienen buenos sueños, no son malos sueños. Pero todo eso es carnal. Ahora acompáñame a Éxodo 2, 21 y 22. ¿Lo tienes? Éxodo 2, 21 y 22 dice así. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Amén. Mira, la primera historia, o el principio de la historia de Moisés, totalmente carnal, es yo voy a hacer.
yo voy a liberar a mi pueblo está oprimido y esto es algo bueno. Y el tiro le salió por la culata. Fue un relajo. Cuando Moisés lo dejamos en ese punto y está huyendo de Egipto, llega a la tierra de Madián. En el proceso del desierto, que también es muy significativo porque Dios nos pasa por este tipo de desiertos, cuando tú ya hiciste un plan y tu plan se te está desmoronando, ese plan que tenías de ser el gran esposo se te cayó porque tú pensabas que el matrimonio era, hola hermosa, vamos a darnos de besos, y te das cuenta que no es así. Bueno, nomás el mío. Pero te das cuenta que el matrimonio no es así y tu sueño se está desmoronando. Pensabas ser abogado y llegar y salvar a todos los que... Y te das cuenta que no es así y se te desmorona el sueño. Entonces cruzamos por este desierto por el cual Moisés tuvo que cruzar y llega a la tierra de Madián y defiende a 3 jóvenes que están ahí siendo lastimadas, siendo humilladas, las defiende. Y el papá de esas muchachas dice, ¿quién las defendió? ¿Quién se agarró a trancados a los que les estaban haciendo cosas? Aquel papá, aquel fue. Y va y lo confronta Yetro y lo ve y dice, muchacho, ¿tú defendiste a mis niñas? Sí, señor, pues aquí andamos. ¿Y de dónde vienes? De Egipto, sufriendo, señor, ya sabe. Quiere uno ayudar y siempre termina uno mal. Muchacho, vente, te invito a una carnita asada. Se echan la carnita asada y de repente ahí está el Moy. ¿Y aquí qué hacen o qué? Pues cuidamos vacas. Pues yo les ayudo. Y oiga, qué bonito están sus muchachas. Pues mira, ¿cuál crees? Y las 3 ya están en edad de casarse, pero ahí está Séfora. ¿Ya la viste? Nomás de esos ojazos soñadores. Y se la da como esposa. Y Moisés ahora cambia todo radicalmente su estilo de vida. De un estilo de vida pretencioso y de un deseo carnal, ahora se vuelve sumiso. Se sometió a su suegro. ¡Qué hombre! Se sometió a su suegro y sí, señor, y sí, papá suegro, y lo que usted diga. Y... como un buen varón. Se sometió a su suegro. Cuidaba vacas, el hombre. Él vivía, miren, se convirtió en un buen padre, en un buen esposo, en un buen yerno y en un gran miembro de la comunidad. No, hombre, ese Moisés era una chulada. Podríamos decir que ese Moisés se hizo cristiano. Un buen miembro de la comunidad, buen esposo, buen padre. No fumaba, no iba a bailes. Decía amén. Cada vez que alguien hacía algo malo, ay Dios, se persinaba. No era una chulada. Esta es la historia buena. Esta es la historia buena, que es una historia donde muchos creyentes están estancados en su historia buena. ¿Y usted qué, hermana? No, pues yo soy cristiana, forro las Biblias, yo sí, le llevo su vasito de agua al pastor. Hoy pues una chulada. Muchos están estancados en esa área. ¿Lo tienes? Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Amén. Y nuevamente hay otro, espérenme, la última vez que dejamos a Moisés lo dejamos tranquilito, sentadito, sujeto a su suegro. ¿Dónde se brincó toda esta historia? Bueno, esta es la parte del cumplimiento. Pon mucha atención en lo que pasó. Moisés está ahí, feliz, su vida de cristiano ya con todas las de la ley, pero de repente, un día en el monte ve una zarza que está ardiendo y no se quema. Y él se dirige hacia allá. Y Dios le empieza a confrontar y le dice, soy yo, soy tu Dios, yo soy el que soy. Y tengo un plan y un propósito para ti. Y tal vez el pensamiento de Moisés fue, pues, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy haciendo las cosas buenas, las cosas correctas, las cosas seguras. Y él le dice, no,
Y por principio de cuentas, quítate tus zapatitos porque estás en tierra santa. ¿Por qué le pide que se quite los zapatos? Porque los zapatos simbolizaban un tipo y una forma en la que había venido caminando en sus fuerzas, en su idea y después en una forma buena. Pero ahora le dice, quítate los zapatos porque vas a entrar en tierra santa. Y empieza Dios, que es bueno, que es bondadoso, empieza esta negociación con Moisés, o más bien Moisés con Dios. No, mira, te voy a mandar a liberar a mi pueblo. No, pero yo no puedo. ¿Cómo no? Si puedes. No, es que soy tartamudo. No, si yo te ayudo, te voy a poner a alguien que hable por ti. No, pero es que yo qué voy a hacer. Oh, avienta la vara a la tierra y vas a ver. Y avienta la vara y se convierte en serpiente. Y, ay, Dios santo. Y no, por favor, oh, que vayas, te estoy diciendo, le dice el Señor. Y después de ese encuentro con Dios, baja y le dice a su sacrosanta esposa, pues mira, se fuera. Te explico. El Señor dijo que dejara el trabajo. Dijo también que nos vamos a ir de la casa de tu papi, porque ya ves que estábamos viviendo en la casa de tu papi. Y como toda buena esposa, sumisa, entendida en los tiempos del Señor, la esposa dijo que ¿qué? ¿Que vamos a ir a dónde? Ahora, Moisés estaba viviendo con Séfora, con su suegro en Madián. Ellos no eran judíos. Ellos no adoraban al Dios de Israel. Ellos adoraban a su propio Dios. Pero Moisés, cuando entró a ese lugar, aplicó la de yo respeto a ustedes, ustedes me respetan a mí, yo tengo mis costumbres, ustedes las suyas. Pero cuando llega ahí Moisés y tiene hijos, pasó otra cosa interesante. Moisés él sabía que todo hijo varón al 8º día se tenía que circuncidar. Pero aviéntate ese pleito con la esposa. Lo que pasa es que tenemos que circuncidar al niño. ¿Que le vas a cortar qué? No. Estas son tus tonterías. Vamos a dejar que el niño crezca y que tome su propia decisión. Como todo buen esposo valiente dijo, está bien, mi amor, está bien. Yo decido que así sea. Cuando el Señor le dice, vente para acá, Moisés, que llegó el tiempo del cumplimiento, ya no es lo que tú creías en tus fuerzas, ya no es lo que tú crees que es políticamente correcto, cristianamente correcto, sino vas a cumplir el propósito para el cual te llamé. Habla con su suegro y su suegro dice, ok, y creo, esto es una visión particular, pero creo que ahí empieza Yetro a respetar a Moisés. Cuando de repente le dice, suegro, ¿se acuerda que me mantenía? Y que usted me daba chamba, pues ya no va a ser así. Ah, caray, ya se está poniendo los pantalones de este hombre. Ve, hijo, ve y procede. Allá va Moisés. Pero mientras va caminando, la Biblia dice que cuando va dirigiéndose a Egipto, se queda en una posada. Y en medio de esa posada, en ese lugar, Dios le sale al encuentro y lo quiere matar. ¿Por qué lo quiere matar? ¿No se aventaron un pleito ya en la zarza? ¿No le dijo Dios, ven que te quiero acá? ¿Por qué lo quiere matar? Sale al encuentro Jehová, así dice la Escritura, le salió al encuentro y lo quería matar. ¿Y qué hizo la esposa? Porque la esposa está viendo que hay una lucha con un ser espiritual entre Moisés y ve que de repente ya traen al esposo del pescuezo y que se está muriendo. ¿Y qué hace la esposa? Corre, toma al niño, lo circuncida y en ese momento lo deja a Jehová. Y están todos espantados y todos exaltados. Y Séfora toma el prepucio de su hijo y se lo avienta. Lo dice tiernamente la Escritura, pero nueva versión pastor sin que hacer. Toma el prepucio, se lo avienta en las patas. Ahí está. ¿Eso querías? Eso tienes. Tú me eres un esposo de sangre. En otras palabras le está diciendo, mira, contigo yo ya no sé qué va a pasar. Ya no estoy segura ni de mí, ni de mis hijos, ni de nada, pero tu Dios, vámonos, ándale, dale. Y se va con él. ¿Por qué lo querían matar? Porque había una ley de su religión, de su fe, que Dios estableció que tenía que cumplir, sí o sí. Y cuando Moisés sale con su esposa, Moisés tenía que prepararse y empezar a dejar y a cortar
con su pasado y a cortar con las cosas que lo arraigaban a una tierra que no era la suya. Cortar con las cosas que lo arraigaban a costumbres que no eran las suyas. Y Moisés no quiso aventarse ese problema con su esposa. Y el Señor dijo que no te lo vas a aventar, vas a ver cómo sí te lo vas a aventar. Y llega ese rompimiento. Fue un rompimiento tremendo. La tercera parte de esta historia se llama el cumplimiento. Y es así. Ya viviste tus buenas ideas. Ya pensaste en estudiar o tus planes, tus proyectos, tu negocio, tus casas, todo. Y todo se te dio bien. Está bonita la cuestión. Pasaste de tu deseo carnal, pasaste a un tiempo políticamente correcto, donde eres cristiano, la estás llevando coqueta, vienes a la iglesia, participas en un ministerio, todo está bien. Pero de repente va a venir el rompimiento de Dios. Tú tienes un propósito. Qué bueno que te agrade cantar. Qué bueno que te agrade evangelizar. Pero tú tienes un propósito. Hay una hermana en la congregación llamada Carmen, en una congregación. Carmen es la onda porque evangeliza. Y si necesitan que alguien los visite en su casa, allá va Carmen. Y si necesita que vaya a visitar al hospital a alguien, allá está Carmen. Aparte, una vez nos faltó una corista en el grupo y Carmen dijo, yo les puedo ayudar porque tiene bonita voz. Y ayudó Carmen. De repente Carmen, cuando no viene la hermana, se pone ahí a recibir a la gente. Y la recibe, bienvenida, y Dios le bendiga, pero tiene una sensación de vacío en su vida. Y si yo le pregunto, Carmen, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque lo mismo evangeliza, recibe, canta, va a la TAP, ora por las ofrendas y cierra el servicio. ¿Cuál es el propósito de Dios para Carmen? Pero está José. José no falta los domingos. Pero cuando tú le pides que vaya a evangelizar, dice, no tengo tiempo. No se inmiscuye con nadie. Antes de que termine el servicio, se levanta y se va. Porque él viene a adorar a Dios y a no convivir en el chisme. José está en su casa y en su casa ora. No viene a reuniones de oración, ni va a evangelismos, ni participa en los eventos de la iglesia. Allá está José, él y el Señor. ¿Cuál es el propósito de José cuando le pregunto? No sé, pastor. Estoy esperando a que Dios me hable. Y la iglesia cae en estas dos historias entre José y Carmen, porque no han encontrado el propósito para el cual fueron creados. Porque tal vez la pregunta ni siquiera los ha golpeado, ¿para qué fuiste creado? Y es algo que Dios quiere que esta mañana tú empieces a pensar y a repensar, ¿para qué fuiste creado? Es que Dios no me ha hablado. Bueno, te voy a decir cómo puedes hacer eso, pero sí quiero decirte algo, antes de decirte cómo empezar a saber para qué fuiste creado. Si tú te quieres meter a esto de saber para qué fuiste creado, espera rompimiento. Espera rompimiento. Porque Dios te va a arrancar de donde estés. Si eso es lo que quieres. Si eso es lo que quieres. Si no, Él te va a dejar viviendo tu vida políticamente correcta. Pero te va a arrancar de donde estés. Y te va a meter a su propósito. Y eso significa rompimiento. Eso significa rompimiento. ¿Cómo empecé a encontrar el propósito de Dios para mi vida? Quiero hablarte un poco de lo que yo hice o de lo que yo empecé a vivir. El primer punto, la primera vez que yo recuerdo que Dios me empezó a hablar de qué iba a hacer yo para Él, fue cuando esta pregunta me golpeó. ¿Para qué estoy aquí? Estoy en la iglesia, ya te recibí como Salvador y luego, entre venir cada 8 días a la iglesia cristiana e ir cada 8 días a la iglesia católica no hay mucha diferencia. Y más si no le entiendo ni a uno ni a otro. ¿Cómo estuvo el mensaje del domingo? Pues bien chido. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Pero estuvo bien chido. Sea en la iglesia católica, sea aquí, es la misma. Y de repente esta pregunta me golpeó. Y recuerdo, es como si yo me estuviera viendo. Recuerdo estar en el altar aquí, en la congregación donde yo nací. Recuerdo estar postrado llorando. Porque entró una desesperación en mi vida por saber para qué estaba yo aquí.
y por saber para qué Dios me levantó. Porque todo el mundo me lo decía. Es que Dios tiene grandes planes para ti. Es que tú tienes un llamado de Dios. Es que, sí, todo eso se oye muy bonito, pero ¿qué es? Lo mío es abrir la puerta, lo mío es llevarle agua al pastor. ¿Qué es lo mío? Y lloraba ahí delante del Señor y el pastor de jóvenes se me acercó y me dijo, dice el Señor, que si quieres saber cuál es su voluntad para tu vida. Yo ni siquiera había hablado con él nunca de esto. Yo sé que fue Dios quien lo envió, que te pongas a estudiar su palabra. Yo me limpié las lágrimas, pero me levanté con la misma sensación de vacío. Esto es demasiado amplio. Tu propósito está entre Génesis y Apocalipsis. Gracias, Señor. Gracias. Pero por ahí me empezó a llevar. Por ahí me empezó a llevar. ¿Qué historia estás viviendo tú en este punto? ¿La carnal? La de voy a hacer. No me importa la iglesia. Ya habrá tiempo para la iglesia. Ahí voy cada 8 días. ¿Estás en la carnal? ¿Estás en la buena, en la políticamente correcta? No, es que yo hasta estoy en ministerio. No, es que yo hasta ayudo. Yo voy y oro. ¿O estás en el de rompimiento? ¿En qué punto estás? Mira, hay 2 propósitos, el propósito general y el propósito específico. Vamos a Eclesiastés 12:1. ¿Lo tienes? Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este versículo se lo citan a los jóvenes. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Van a llegar días cuando los confronten estas palabras, ¿por qué y para qué estoy? Van a llegar días que lo que estás haciendo ahorita no te va a dar paz. Me voy a oír como el clásico don viejito, pero ya probamos, los que tenemos ya cierta edad para arriba, ya probamos de todo. En nuestra juventud, al mismo en mi juventud, ya anduve para un lado y otro. Probé con las novias, probé con el alcohol, probé con los amigos. Y cuando llegó a esta decisión de para qué fui creado, fue porque probé con todo y nada me satisfizo. Nada llenó el hueco de mi corazón. El propósito general se encuentra en Isaías 43:10. ¿Lo tienes? El propósito general es este: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. ¿Cuál es el propósito general? Que seas testigo de Dios. Ustedes son mis testigos y mis siervos. Y yo los escogí para que me conozcan y crean en mí y entiendan quién soy yo. Antes de la zarza, ¿tú crees que Moisés sabía quién era Dios? Antes de la zarza, Moisés tenía conceptos, pero no conocía a Dios. Y el objetivo general primero de Dios es que conozcas quién es Dios. Y esta es otra gran situación que inunda a la mayoría de los creyentes el día de hoy. Tienen conceptos de Dios, pero no conocen a Dios. No lo conocen, y el objetivo general es que tú seas testigo, que seas su siervo, que lo conozcas. El propósito específico, y aquí entramos un poco más en materia. ¿Cómo descubro para qué fui creado? Primero,
reconoce que tienes un propósito. Reconoce que tienes un propósito. Si esto se queda en tu mente y en tu corazón como fue un mensaje más, pues el pastor dice eso, pero quién sabe. Recuerda, no hay contexto ni cultural, ni económico, ni de belleza. No hay nada que nos prepare, nada que nos sostenga, que nos sustente. Y todo lo que pasamos a veces nos grita que no hay propósito para nosotros, porque somos una insignificancia por allá. Porque a veces te han hecho creer que tu mayor virtud es tu cara. ¿Y qué tiene de bonito o de bueno esa persona? Pues quién sabe, pero está bien bonita. Pues quién sabe, pero está bien guapo. ¿Para eso fuiste creado? Yo fui creado para adornar el mundo. No. Y algunos dirán, yo no soy como esos creídos de los, ay, que muy guapo. Yo tengo belleza interior. ¿Y eso para qué sirve? Tu belleza interior nada más tú la ves en tus papás y tu abuelita y todas las tías que te ponen me gusta ahí en el Facebook. Pero ¿quién más la ve y para qué sirve? Y no encuentras propósito en eso. Entonces reconoce que tienes un propósito. Reconoce que tienes un propósito. Entiende que el propósito lo tiene Él y nada más que Él. Yo no te voy a dar un propósito. Yo no te voy a decir, hermana, siento de Dios que su propósito es bendecirme todos los diciembres con 5,000 pesos. Siento que Dios la creó para eso. Yo no te voy a dar tu propósito. El propósito lo tiene Él. Amén. Vive fiel. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios? Vive fiel. Vive fiel a Dios. Vive fiel a Dios. Algo que salvó a Moisés durante todo este trayecto es que él conocía quién era Dios. Él entendía de la historia del Dios de sus padres. Vivió fiel en lo que pudo y como pudo, pero no se corrompió. Vivió fiel. Asume, si vas a buscar el propósito de Dios para tu vida, asume que te va a romper el cuadro. Asume que el paradigma lo va a romper, que tu ideal lo va a quebrar. Y a veces tu ideal no le va a servir para nada. No sirve para nada nuestro ideal. Asume que va a venir un rompimiento. ¿Con quién tuvo que romper Moisés? Con alguien con quien los esposos nunca queremos romper. Tuvo que romper con la esposa. ¿Tú crees que eso no le significó algo complicado? Porque antes de eso, allá en el rancho cuidando vacas, ahí andaban Moisés y Séfora para arriba y para abajo todo el tiempo. Pero cuando viene el rompimiento, Séfora pasó a un segundo plano, porque el propósito tenía cumplimiento. Y el Señor traía a Moisés para un lado y otro. No es que se separaron, pero el ideal de andar juntos cuidando vacas, tomados de las manos, se acabó. ¿Quieres encontrar el propósito? Entiende que va a haber rompimiento. Tal vez vas a tener que romper con la familia, y no me refiero a repudiarla, sino ese proyecto donde la familia te decía, porque en México tenemos esa costumbre. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijeron mis familiares cristianos cuando les hablé de que Dios me había llamado al pastorado? Cuando los visito por primera vez en mi rancho, tengo bien grabadas sus palabras. Iba entrando y dijeron, aguas, aguas, ahí viene su eminencia. Y eran los cristianos. Entré y decían, ¿y ahora qué es su santidad? ¿Cómo andamos ahí? ¿Qué? ¿Cómo es tu iglesia? La iglesia comenzaba, teníamos 2, 3 personas. La gente se te abalanza, ¿verdad? ¿Para qué? A mí nomás me daba risa. Pero por eso decía, qué gachos, estos son los cristianos. Estos son los cristianos. La familia que es inconversa, cuando supieron que era pastor, fue así como que me empezaron a tratar con cierto respeto. No entendían, pero algo en su cabeza yo creo les decía, ya no es igual que los demás. Fue así como, Jorge, ¿cómo estás? Hijo, ¿cómo te va? Y dije, estos son los cristianos. Y hubo rompimiento. Ahora, después de 15 años, ya me dicen, gloria a Dios por tu ministerio. ¿No te acuerdas cuando me recibiste diciéndome su santidad? Y no es que estoy peleado con la familia. Ya ni me duele. No es que esté peleado con la familia, pero hubo rompimiento.
Tal vez quien menos lo va a entender es tu esposa. Tal vez quien menos lo va a entender es tu papá, tu mamá, tus hermanos. Tal vez para ti mismo va a ser complejo. Si yo no puedo ni hablar, ¿quieres que predique? Sí. ¿Te acuerdas cómo se le puso con Moisés? Oh, que entiendas que yo lo voy a hacer. Si yo no puedo, mira, en mi vida salí de mi rancho. A los 18 años, estaba yo muy emocionado porque tomé un camión, poniéndolo en términos de Aguascalientes para que lo entiendas, tomé un camión para ir de Aguascalientes a La Chona. Y yo iba a los 18 años así como que somos hombres o payasos, ¿sabes? Se va a revelar el misterio para que vean cómo a mí Dios, pero Dios va a traer rompimiento. Así fue, Marisol, tan cierto como va a haber rompimiento. ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla? Va a haber rompimiento. Va a haber rompimiento hasta contigo mismo. Pero Señor, ya lo tenía yo todo planeado. Me iba a titular, iba a abrir mi changarrito acá de médico dentista. Ya hasta tenía mi logo. Pero yo no quiero eso. Así que va a haber rompimiento. Otra cosa para encontrar tu propósito, presta atención a tus fortalezas. Presta atención a tus fortalezas, porque si bien es cierto que nuestros mejores dones y talentos no le sirven a Dios, o sea, Dios no escoge a nadie porque ahí lo voy a escoger por alto, por chaparro, por gordito, por blanco, a Dios no le sirve eso, pero sí lo usa. Así que está atento a tus mayores fortalezas. Está atento a lo que puedes hacer. Está atento a lo que puedes diseñar. Ora y escucha lo que dice Dios. Escucha lo que dice Dios. Me vuelvo a la historia de cuando Dios me dijo por primera vez, necesito que leas la Biblia. La segunda ocasión viene el pastor y mi pastor de jóvenes y me da un texto. Dios me dio esto para ti. Y lo empiezo a leer y empieza a decir el texto, te he puesto por reparador de portillos, te he puesto por reparador de calzadas para habitar, te he puesto por reparador de casas y tú las repararás y te llamarán bienaventurado. Yo seguía sin entender. ¿Qué es eso? ¿Voy a andar arreglando caminos o qué? Dios me llamó a ser albañil porque reparador de casas. Yo no entendía, así que escucha a Dios, escucha a Dios. En otra ocasión alguien me dijo, directo y sin escalas, Dios te va a llamar al pastorado. ¿Qué significa eso? Escucha lo que Dios te está hablando. Y espera confirmación de lo que escuchas. Espera confirmación de lo que escuchas. Porque a veces podemos llegar a dejar que nuestras emociones se cuelen en esto y llamarlo que fue Dios. Yo siento que Dios me llamó a ser panderista. ¿Por qué? Porque yo siento que escuché como una voz que decía, cómprate tu falda con brillos. ¿Fue Dios o tú nada más quieres andar aquí que huele la falda con brillos? Escucha. Busca confirmación entre los sabios. Busca confirmación entre los que tienen una vida en Cristo, entre los que tienen un testimonio en Cristo. Amén. Encontrar el propósito para tu vida tal vez es la búsqueda humana más grande que existe, pero también es la más satisfactoria cuando lo encuentras. El deseo de Dios es que lo busques, que lo persigas. Empieza a ver un poquito la historia de los hombres de Dios y cómo llegaron a su propósito. ¿No era Dios escondiéndose y trayéndolos por todos lados? ¿No era Dios escondido en la zarza? ¿No era Dios escondido en medio del proceso en el que José es vendido por sus hermanos, es traicionado, es metido a la cárcel, es acosado por una mujer y de repente se encuentra después en una posición como gobernador de Egipto? Así que Dios siempre ha sido su deseo que lo persigas, que lo busques, que lo seduzcas, que encuentres el propósito escondido en Él.
en Él. Vamos a leer de nuevo Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. ¿Lo tienes? Habacuc 2, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice así: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Mira, ¿qué es lo que dice esta palabra? Dios, según en Hechos y el profeta Joel, dice que nos dio capacidad a través del Espíritu de soñar y tener visiones. Para este tiempo soñarán y tendrán visiones. Si tú no conoces el propósito de tu vida, empieza a meterte con Dios. Empieza a buscar, prepárate para lo que está por venir, para rompimientos. Pero lo que sea que Dios empiece a hablar a tu corazón, escríbelo. Regístralo. Escríbelo y mantente fiel. Aunque tardara, llegará. Tal vez un poco más de tiempo y parecerá que se retrasa, pero va a llegar el momento. Va a llegar el cumplimiento. Tal vez en algún sueño, Dios te habló y tú no lo entiendes o no lo has entendido. O tú lo tomaste como un sueño más. Una de las primeras veces que Dios me dijo directamente, tú vas a ser pastor, fue en un sueño. Pero para mí fue un sueño más. Yo nunca pensé, de hecho lo había olvidado hasta que el Señor me lo hizo recordar. ¿Te acuerdas que yo ya te había dicho? Pero tú no estás escuchando. Tú estás centrado en hacer tus cosas buenas o tus deseos en la carne. Si tú deseas encontrar el propósito de Dios, búscalo a Él, persíguelo, sedúcelo. Él tiene el propósito de tu vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por esta tarde. Queremos encontrar el propósito de nuestras vidas. Yo te doy gracias por aquellos que dicen que ya lo saben, Dios. Por aquellos que dicen que saben para qué están aquí. Te doy gracias, Dios, porque tú los has sostenido en esta lucha y en esta búsqueda, Señor. Pero estamos aquí nuevamente para ti, Señor. Te estamos buscando. Queremos buscarte. Ahí donde te escondas, Señor, iremos tras de ti, Señor. Te buscaremos, Señor. Y tu palabra dice que el que te busca, te encuentra. Y queremos dejarnos seducir por el llamado y queremos seducirte a ti, Señor. Queremos mantener esta relación, Señor, para encontrarte y encontrarnos en el proceso. Para encontrar ese propósito eterno para el que nos creaste. Gracias por todos los que están sirviendo, trabajando de alguna u otra forma, porque eso es bueno, en realidad es muy bueno, pero no es todo, Señor. Sí. Tú tienes un propósito eterno, Dios. Tú tienes un propósito eterno, Señor, para nosotros. Tú lo vas a hacer, Dios. Hoy, Señor, nos damos cuenta que esto no se trata de vivir vidas bonitas, vidas tranquilas, vidas correctas, Dios. Hoy reconocemos que por muchos años, Señor, hemos vivido para nosotros. Que nuestras oraciones, Señor, que nuestros pensamientos han tenido que ver más con nosotros que contigo. Que lo que hacemos en la iglesia ha tenido que ver más con calmar, Señor, nuestras ansiedades y nuestros dolores, que buscar tu voluntad. Cumple el propósito, Señor, para el cual fuimos creados. Revélanoslo, Dios. Revela el propósito, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y sobre todo, que podamos cumplirlo, Dios. Que ninguno dé un paso atrás. Que ninguno dé un paso atrás, Señor. Estamos aquí para buscarte. Estamos aquí para ti, Señor. Si mis oraciones